Ok, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a empezar el capítulo, pues, ¿qué sería? Creo que es el 7, no sé. Capítulo nuevo. Estábamos estudiando esta idea que en espacios vectoriales podemos, una vez que escogemos una base, podemos básicamente traducir los elementos de ese conjunto, de ese espacio vectorial, en otro espacio vectorial, ¿verdad? Un espacio vectorial tal vez un poco más sencillo desde el punto de vista de sus elementos, ¿verdad? Tenemos listas de números, ¿verdad? Algo parecido a una tabla, a una fila, ¿verdad? Una fila de números, que en general pues es más fácil que estar manipulando objetos como, no sé, polinomios, matrices, no sé, dependiendo de cuál sea el objeto, cuál sea el espacio vectorial que estamos estudiando, pues una vez que lo traducimos, una vez que escribimos, una vez que escogemos una base, pues sus elementos desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? La suma y el producto escalar, pues no tienen más ni menos información que tienen sus coordenadas. Entonces, esta idea de transformar un espacio vectorial en otro, lo vamos a explotar aún más, ¿verdad? Esta función que estamos definiendo, ¿verdad? Para traducir, ¿verdad? El cálculo de las coordenadas es una función entre espacios vectoriales. Bueno, queremos estudiar otros tipos de funciones entre espacios vectoriales. Entonces, el capítulo que vamos a iniciar, pues precisamente se llama de esa manera, transformaciones lineales. Entonces, este capítulo que vamos a iniciar, ¿verdad? Se llama transformaciones, transformaciones lineales. ¿Ok? El ejemplo que hemos estado estudiando las últimas semanas del cálculo de coordenadas es un ejemplo particular de una transformación lineal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir entre comillas, al traducir un espacio vectorial digamos, en un espacio vectorial de filas, lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Verdad? En el fondo, lo que estamos haciendo es definiendo una función, ¿verdad? Es estudiar una función. ¿De dónde en dónde? Bueno, que toma elementos de mi espacio vectorial, digamos que mi espacio vectorial se llamaba V, ese espacio vectorial podría ser por cualquier cosa, ¿verdad? Pueden ser matrices, podrían ser soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones, podrían ser funciones, podrían ser muchas cosas, pero después de escoger una base, después de escoger una base y realizar lo que llamamos este proceso de traducción, transformamos los elementos en listas, ¿verdad? En un objeto de otro espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, este proceso de traducción, ¿verdad? De cálculo de coordenadas, lo que está haciendo es una transformación, ¿verdad? Está agarrando elementos de un espacio vectorial, el que usted está estudiando, matrices, polinomios, soluciones de un sistema homogéneo, cualquier cosa, y los está transformando, ¿verdad? Está realizando esta traducción para obtener objetos, ¿verdad? Elementos de otro espacio vectorial. Esta función, ¿verdad? Agarra un elemento acá y lo envía, ¿verdad? Lo envía a lo que estamos escribiendo, ¿verdad? Como las coordenadas de ese elemento respecto de esa base que usted escogió, ¿verdad? Ese conjunto básico de palabras que con esa lista usted puede escribir cualquier elemento de su conjunto. Entonces, noten que este proceso de traducción, este proceso de cálculo de coordenadas, realmente es una función, ¿verdad? Esta función, pues, le llamamos la función, no sé, la función de traducción, la función de coordenadas, como usted quiera llamarla, pero es una función, ¿verdad? Agarra elementos y los evalúa en una función y devuelve un objeto final, ¿verdad? Es como, no sé, piensen en la función cualquiera, ¿verdad? La función seno, la función raíz de x, ¿verdad? Son funciones que lo que hacen es agarrar un elemento, ¿verdad? Una variable, un x, un input, y dar como resultado, digo, otro número en este caso, ¿verdad? El seno de x, la raíz de x, ¿verdad? Entonces,
Es algo así lo que queremos estudiar, ¿verdad? Funciones entre espacios vectoriales, pero no queremos estudiar cualquier tipo de función. Note que esta función, por decirlo de alguna manera, es, ¿qué le podemos decir? Es bien portada, vamos a poner así, ¿verdad? Es bien portada. ¿En qué sentido? Bueno, los elementos en los cuales yo evalúo pertenecen a un espacio vectorial, ¿verdad? Aquí yo los puedo sumar, los puedo multiplicar por constantes. Lo que me da como resultado también son objetos, son elementos de un espacio vectorial, ¿verdad? Yo aquí puedo sumar y puedo multiplicar por constantes. Entonces, veamos, tal vez con un ejemplo, que esta función respeta estas operaciones algebraicas, que son las que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, hagamos un ejemplo rápido, ¿verdad? Las matrices triangulares superiores 2 por 2, ¿verdad? Este es nuestro ejemplo favorito, es un espacio vectorial. ¿Cuál es su dimensión? ¿Esto a qué es igual? Una vez que yo lo traduzco, esto es igual a un espacio vectorial de filas, ¿de qué tamaño? Rn. Sí, pero R3, perdón. correcto. Este es un espacio vectorial, es un reguero, disculpen. Este es un espacio vectorial de dimensión 3. Vamos a ver, ahora que puedo escribir aquí. Es un espacio vectorial de dimensión 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una base, no es la única, pero bueno, una base bastante estándar, bastante natural de escoger para este espacio vectorial son las matrices 1, 0, 0. Esta es una matriz triangular superior. La matriz 0, 1, 0, 0 es otra matriz triangular superior. Y 0, 0, 0, 1. Esa es lo que llamamos la base estándar o la base canónica de este espacio vectorial. ¿En qué sentido? En que las coordenadas de una matriz cualquiera, triangular superior, respecto de esta base, yo las puedo calcular fácilmente observando, ¿verdad?, quién va en esta posición, quién va en esta posición y quién va en esta posición. Esa es la razón de llamarle la base canónica. ¿Ok? Entonces, noten que, por ejemplo, el proceso de traducción respeta las operaciones de suma y de producto escalar. ¿A qué me refiero? Si yo multiplico, no sé, por 3 la matriz A, B, 0, C, yo agarro y del lado izquierdo, ¿verdad? Agarro un elemento de este espacio vectorial y lo multiplico por una constante, ¿verdad? De un número real y calculo su traducción. ¿Cuál es la traducción? ¿Verdad? ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento de R3 que corresponde a esta matriz? Y bueno, si ustedes primero dicen, bueno, esto corresponde a la matriz 3A, 3B y 3C. Y ahora aplicamos la regla, ¿verdad? ¿Cuál es la regla? De poner esto como una columna, 3A, 3B y 3C. Entonces, este es el resultado de haber multiplicado y luego traducido, ¿verdad? Yo multipliqué el 3, lo metí adentro de la matriz y luego lo traduje, es decir, calculé sus coordenadas. Es lo mismo que si yo hubiera dicho, bueno, traduzca la matriz, ¿verdad? La matriz traducida es AS puesto como columna y multiplíquelo por esa constante que usted escogió, 3. Bueno, noten que estas dos cosas son iguales. Es decir, que no importa si yo, al hacer esta traducción, primero multiplico por una constante y luego traduzco, o traduzco el elemento y luego lo multiplico por la constante. En ambos casos me dio exactamente el mismo elemento. Por ejemplo, si yo tuviese la matriz, no sé, 1, 2, 3, y se la sumo a la matriz de 4, 5, 6. Tengo dos matrices triangulares superiores. Yo quiero calcular cuál es su traducción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Bueno, primero, calcula cuánto es la suma de estas matrices. ¿Cuánto sería? 5, 7, 9. ¿Verdad? Ese es el resultado de sumar. Entonces, cuando yo traduzco y calculo cuáles son sus coordenadas, y lo que tengo que hacer es ponerlo como columna. Entonces, las coordenadas de la suma son 5, 7, 9.
Pero note que esto es lo mismo que si yo le he dicho, bueno, primero traduzco y luego sumo. ¿Verdad? No importa si yo primero aplico la operación de suma y luego la traducción, que si hago la traducción primero y luego aplico la operación de suma. No importa en qué orden usted lo realice, va a llegar a exactamente el mismo objeto del lado derecho, ¿no? Entonces, esta función que nosotros definimos entre espacios vectoriales, ¿verdad? Esta función de traducción, no solamente pues transforma los elementos, ¿verdad? Aquí agarra una matriz y la convierte en una columna, o agarra un polinomio y lo convierte en una columna, o agarra lo que, bueno, no importa cuáles sean los objetos que usted está estudiando, esta operación respeta las operaciones estructurales de los conjuntos, que son, en este caso, la suma vectorial y el producto por constantes. Entonces, esta función no solamente está transformando elementos de un espacio en otro espacio, sino además que lo hace respetando esa estructura que es la que estamos estudiando, ¿verdad? Estamos estudiando la suma de vectores y el producto por constante, ¿verdad? Esa es la estructura de espacio vectorial. Entonces, a las funciones que respetan esa estructura, ¿verdad? Que transforman espacios vectoriales en espacios vectoriales, les llamamos transformaciones, ¿verdad? Porque estamos transformando un espacio en otro, pero le añadimos este adjetivo, sí, lineal es un adjetivo, ¿verdad? Que dice básicamente que está respetando la estructura de espacio vectorial, ¿verdad? De hecho, en algunos textos a los espacios vectoriales le llaman espacios lineales. Entonces, básicamente, las dos cosas juntas le está diciendo, estoy transformando de forma lineal, estoy respetando la estructura de espacio vectorial. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Que hemos explotado bastante en el capítulo anterior, de una función que hace eso, ¿verdad? Transforma un conjunto, un espacio vectorial en otro espacio vectorial, pero no lo hace de forma antojadiza, sino que sigue respetando la estructura de espacio vectorial. Entonces, en general, lo que queremos estudiar, ¿verdad? Queremos estudiar funciones, ¿verdad? Queremos estudiar funciones entre espacios vectoriales, ¿verdad? Una función lo que hace es transformar una cosa en otra. Transformar, o transformaciones entre espacios vectoriales, pero respetando, ¿verdad? Respetando la estructura de espacio vectorial. Y la estructura de espacio vectorial nos lo da la operación de suma y la multiplicación por constantes, por escalares. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Lo que queremos estudiar es funciones que agarren elementos de un espacio vectorial V, lo transformen en otro espacio vectorial, ¿verdad? Una función, llamémosle usualmente a estas funciones, usualmente uno le llama como f, ¿verdad? Como f de x igual x cuadrado, f de x igual seno de x. En este contexto es usual llamarlos por t, tal vez para, ¿verdad? Reforzar ese concepto de transformación, ¿verdad? Estamos transformando un espacio en otro, pero tengo que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Tales que satisfacen pues básicamente, las dos propiedades básicas de respetar la suma y el producto. Es decir, que si yo agarro dos elementos de este espacio, llamémosles V1 y V2, y los sumo, ¿verdad? Esto lo puedo hacer en un espacio vectorial, pero ahora los transformo. Entonces, ¿verdad? Aquí obtengo la función evaluada en esta suma. Bueno, como quiero respetar la estructura de espacio vectorial, debe ser lo mismo haberlo hecho por separado, ¿no? Entonces, no importa si primero sumo y a lo que obtengo lo transformo, que transformar cada uno por separado y luego sumarlos, ¿no? Entonces, esta es una propiedad pues, bastante restrictiva, ¿verdad? Muchas funciones no cumplen eso. Ahorita vamos a ver ejemplos de funciones que sí lo hacen y funciones que no lo hacen.
Pero en el fondo, noten en el ejemplo de este, ¿verdad? Es lo mismo haber hecho la suma de primero y luego aplicar la transformación que haber transformado por separado y luego aplicado la suma, ¿verdad? Obtenemos exactamente el mismo objeto, ¿verdad? Entonces, esta función está respetando la suma. Y también debe respetar la multiplicación, ¿verdad? Si yo multiplico por una constante 3, un elemento de mi espacio vectorial, y lo transformo, ¿verdad? Le aplico la función, debería ser lo mismo que haber transformado primero el objeto, ¿verdad? La matriz, digamos. Y a esa matriz haberla multiplicado por 3. ¿Verdad? Entonces, eso fue lo que hicimos acá. Yo agarré y multipliqué por 3. Obtengo este objeto. Y ahora lo transformo. Bueno, es lo mismo que si yo transformo primero el v y lo que me da lo multiplico por 3. En ambos casos obtenemos exactamente el mismo resultado. Entonces, estas dos propiedades pues son las que me dicen las condiciones, ¿verdad? Las propiedades que debe cumplir una función para respetar la estructura que estamos estudiando, ¿verdad? En este conjunto estamos estudiando la suma y el producto, aquí estamos estudiando la suma y el producto, y lo que queremos es que básicamente la transformación también transforme sumas en sumas y productos en productos. ¿Ok? Vamos bien, sí. Entonces, tal vez un primer ejemplo, ¿verdad? Un primer ejemplo es el que acabamos de ver, tal vez pongo el ejemplo número 0, ¿verdad? La función, ¿verdad? Si yo tengo una base de un espacio vectorial, es una base de un espacio vectorial V, entonces el cálculo de las coordenadas establece una transformación, ¿verdad? Es una función que agarra un elemento de un espacio, matrices, polinomios, soluciones de un sistema homogéneo, lo que sea. Agarra elementos de un espacio vectorial y los convierte en otra cosa, en una lista de números, ¿verdad? Un elemento de Rn. Bueno, esa función, llamémosla de esta manera, ¿verdad? Aquí es donde yo meto el V, ¿verdad? Es una transformación lineal, voy a abreviarlo como TL, ¿no? Entonces, el ejemplo 0, ¿verdad? Es el que acabamos de discutir. Si yo tengo una base, entonces eso me define una función, ¿verdad? A un elemento le asocio un elemento de Rn, ¿verdad? Y esa asignación, ¿verdad? Esa función respeta la suma y el producto escalar de ambos conjuntos, de ambos espacios vectoriales, ¿verdad? Eso es un ejemplo, pues. Tal vez el que motiva es el estudio de estas funciones. Esta función vamos a ver que es además muy especial, ¿verdad? No todas las funciones van a ser de este tipo, en el sentido de que esta función es, vamos a poner entre comillas, es reversible. ¿Qué significa que sea reversible? Que yo me puedo devolver, ¿verdad? Si yo conozco las coordenadas de un elemento, las puedo destransformar, las puedo transformar a lo que eran, ¿verdad? Me puedo devolver, ¿verdad? Entonces, esa función es bastante especial, es muy importante en el estudio de espacios vectoriales, porque me permite realizar esta traducción, ¿verdad? Que hablamos en las clases pasadas. Y una de las ventajas de hacer esta traducción es que yo me puedo siempre devolver, ¿verdad? Yo empecé hablando español, traduje a inglés, hice todo, ¿verdad? Di mi charla en inglés, pero después me puedo volver y todo lo que dije lo puedo repetir en el idioma original. Entonces, esta función es muy importante en el sentido de que es reversible. Eh, tal vez antes de continuar, ¿cómo es que se le llaman a las funciones que son reversibles? Bueno, ese nombre, ¿verdad? Lo puse entre comillas, pero no es el nombre oficial. ¿Cómo se llama una función que se puede revertir? Inversa. Bueno, sí, invertible, es una palabra, es un sinónimo, ¿verdad? Es invertible. Pero entonces, cambio la pregunta. ¿Cómo se llaman las funciones que son invertibles? ¿Cuál es la palabra en el lenguaje de las funciones, verdad? No en el lenguaje del álgebra lineal, no en el lenguaje de espacios vectoriales. ¿Cómo se llama una función que yo puedo ir y devolverme? ¿Quién se recuerda? Bueno, por ejemplo, vamos a pensar. La función x al cubo.
Si yo elevo el cubo, yo siempre me puedo devolver, ¿verdad? Porque puedo aplicar la raíz cúbica. Entonces, una función, la función x al cubo es la inversa, ¿verdad? De ahí viene, ¿verdad? La palabra que el compañero, ¿verdad?, mencionó, es la inversa de la función raíz cúbica. ¿Qué propiedad de la función raíz, perdón, qué propiedad de la función x al cubo es la que me permite hacer ese devolverme? ¿Alguien recuerda? Bueno, no sé, espero que no, que esté ahí la palabra y nada más se les haya olvidado, pero la palabra, digamos, en el contexto de funciones, esta función, su propiedad que me permite devolverme es lo que se llama biyectividad. Esta función es biyectiva, ¿no? Y esto va a ser una parte importante de las funciones que vamos a estudiar. ¿Cuáles son las funciones invertibles en el conjunto de transformaciones lineales? ¿Cuándo es que una función me permite transformar un espacio vectorial en otro, pero además me permite devolverme y recuperar el espacio vectorial original? Bueno, van las funciones que tienen, las funciones en general, ¿verdad? No tiene que ver mucho aquí con álgebra lineal, espacios vectoriales, ni nada de eso. Las funciones que me permiten devolverme, ¿verdad?, ir de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda y volver al mismo punto, son las funciones que se llaman biyectivas, ¿verdad? Ahora, sonó un poquito, ahora sí. Okay. Sí, profe. Entonces, este es un caso muy particular, pero muy importante, de una transformación lineal que tiene ciertas propiedades extra. Ahorita más adelante, o en la próxima clase, vamos a estudiar este tipo de propiedad para una transformación lineal, para una función, ¿verdad? De hecho, bueno, biyectividad es todavía muy especial, ¿verdad? Biyectividad, ¿qué significa? ¿Alguien que me recuerde qué significa que una función sea biyectiva? Significa dos cosas. De ahí viene el bi, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que una función sea biyectiva? Son dos cosas. Profe, eso tenía que ver con, es que no me acuerdo bien, con lo de inyectividad también, ¿Ok? ¿o no? Sí, esa es una de las dos, ¿verdad? Son dos cosas. Una función es biyectiva si cumple dos cosas. La primera, el compañero la acaba de mencionar, una función tiene que ser inyectiva. Ahorita o tal vez en la próxima clase, recordamos qué significa ser inyectivo. Ahorita tal vez estamos recordando nada más los términos. Y tiene que cumplir otra. Profe, la otra era sobreyectiva, tal vez. Sobreyectividad, correcto. Okay. Si no recuerdan ahorita, no tienen fresco estos conceptos, más tarde o la próxima clase los repasamos, pero bueno, en el estudio de transformaciones lineales, pues nos va a interesar también poder determinar cuándo una función es inyectiva, cuándo es sobreyectiva y por ende, si cumple las dos, cuándo es biyectiva. ¿Okay? Entonces, el primer ejemplo, el ejemplo 0, es una función que cumple con ambas, ¿verdad? Es biyectiva. ¿Y cómo sé que es biyectiva? Bueno, porque es reversible. Esa es una propiedad que debe de cumplir una función para para que tenga inversa, para que sea invertible. Ok, entonces ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que quiero mencionar, es un ejemplo que tiene que ver con cálculo. Entonces, los que no han llevado cálculo, tápense los oídos, pero bueno, en algún momento van a llevar cálculo, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo muy importante de una transformación lineal entre espacios vectoriales, ¿verdad? Entonces, en este caso, el espacio vectorial va a ser el espacio de todas las funciones reales, ¿verdad? Entonces, dentro de este conjunto está el seno, la tangente, el logaritmo, la exponencial, la raíz de x, x al cuadrado, ¿verdad? Están todas las funciones reales. Eso es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si yo sumo una función con otra, el resultado es otra función. Entonces, puedo sumar elementos de este conjunto. Puedo restarlos, ¿verdad? Tiene sentido el inverso aditivo de una función, ¿verdad? El inverso de seno es menos seno. Si yo lo sumo, obtengo el elemento neutro, que es el cero. Pero el cero es una función constante. Entonces, esto es un espacio vectorial y una función que se estudia
en un curso de cálculo es la función que agarra una función f, ¿verdad? Seno, y la envía a su derivada, ¿verdad? La derivada. Entonces, los que han llevado el curso de cálculo definitivamente han escuchado la siguiente frase, ¿verdad? La derivada de una suma, ¿qué es? ¿Alguien que haya llevado cálculo que me ayude terminando esta frase? La derivada de una suma es, ¿qué cosa? La suma de las derivadas. Es la suma de las derivadas, correcto. Es la suma de las derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero calcular la derivada de f más g, ¿verdad? La derivada de una suma, pues es lo mismo, es igual a que yo calcule las derivadas por separado y luego la sume. ¿Verdad? Eso es lo que dice esta frase, ¿verdad? Que uno la escucha, si la escucha 50 veces en el curso de cálculo 1 son pocas, ¿verdad? Entonces, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, y otra propiedad que cumple la derivada es que si, por ejemplo, si usted multiplica una constante por una función y quiere calcular su derivada, es lo mismo que calcular la derivada de la función y al final sacar la constante, ¿verdad? Multiplicar después de derivar. Entonces, estas dos propiedades de la derivada, que son muy importantes, lo que me está diciendo es que la derivada, la función, ¿verdad? La función que calcula la derivada es una transformación lineal, ¿verdad? Eso es exactamente las propiedades que dijimos, tienen que cumplir una transformación lineal. Separar sumas en sumas y sacar constantes. Tal vez veanlo de esta manera. Una transformación lineal separa sumas en sumas, ¿verdad? Aquí tengo una suma, la separó una suma de sus imágenes, y saca la constante, ¿verdad? Esta alfa, un 3, un pi, lo que sea, lo saca y evalúa el x, el elemento, el v, ¿verdad? Entonces, la función que a una función la transforma en la función, en su derivada, es una transformación lineal, ¿verdad? Saca sumas, separa sumas y saca constantes, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo típico de una transformación lineal. En este caso, pues en un contexto tal vez del cálculo, ¿verdad? Del análisis. Okay, entonces, esa es una transformación lineal. Veamos algo que no es una transformación lineal, ¿verdad? Eso es un no ejemplo. Un no ejemplo es, por ejemplo, la función, voy a llamarla f y no t, para diferenciar, ¿verdad? El lenguaje aquí, ¿verdad? Agarra la función que agarra un número real, ¿verdad? Los números reales son un espacio vectorial y lo envía a su cuadrado, ¿verdad? Esta es la función f de x igual x al cuadrado. Esta función no es una transformación lineal, ¿verdad? Tengo un espacio vectorial, tengo una función entre ellos, ¿verdad? Una forma de transformar un elemento en otro, ¿verdad? El 3 lo transforma en el 9, el menos 1 lo transforma en el 1, ¿verdad? Esto es una transformación, es una función entre espacios vectoriales, pero no es una transformación lineal. ¿Por qué no? Porque ustedes, bueno, la suma de dos elementos elevado al cuadrado, ya que sería f de x más y, no es lo mismo que haber evaluado la función por separado y luego sumar. ¿Okay? Esto es falso, ¿verdad? X más y al cuadrado no es x cuadrado más y cuadrado. ¿Verdad? Entonces, esto es una función que no separa sumas en sumas. Tampoco saca constantes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 3 por x al cuadrado no es sacar el 3 y elevar la x, ¿verdad? Tampoco. Entonces, esta función ni separa sumas en sumas, ni saca constantes. Entonces, esta función no es transformación lineal. Bueno, su nombre, ¿verdad? Casi que lo indica, ¿verdad? Esto es una función cuadrática, ¿verdad? Cuadrático y lineal, ¿verdad? No. Entonces, esto es un no ejemplo, ¿verdad? Esto es una función que transforma los elementos de un espacio vectorial en elementos de otro espacio vectorial, en este caso es el mismo,
pero no respeta la estructura, ¿verdad? Agarra esta suma y no la convierte en la suma del lado derecho, ¿verdad? Esta suma del lado derecho, ¿verdad? No se convirtió apropiadamente, ¿verdad? No separé los sumandos. Entonces, esa no es una transformación lineal. Es una función entre espacios vectoriales, pero no respeta esa estructura. Veamos otro ejemplo. Tal vez el pasado fue muy conveniente en el sentido que agarré una función cuadrática. ¿Qué esperanza había de que una función cuadrática fuera lineal? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro ahora el ejemplo y tal vez más probable, o menos propenso a ser falso, de una función lineal? ¿Cómo es una función lineal? F de x igual m de x más b, ¿verdad? Una recta. Pregunta, ¿será F una transformación lineal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su intuición al respecto de esto? ¿Separará sumas en sumas y sacará constantes? ¿Qué quieren ustedes? Profe, esto es muy bateo, pero no. Batió muy bien. No le voy a preguntar por qué, dice que no, pero es correcto, ¿verdad? Bueno, la respuesta no es que no, es que depende. La respuesta no es tanto que no, sino va a depender de algo. Ahorita vamos a ver. Entonces, pregunta, veamos a ver cómo contestamos si la respuesta es sí o la respuesta es no. ¿Y qué tenemos que ver? Tenemos que agarrar y sumar dos cosas y preguntar. Voy a poner un signo de pregunta aquí encima, ¿verdad? No sabemos, es lo que estamos tratando de determinar. Si es lo mismo haberlo hecho por separado. Esa es la pregunta que estamos intentando contestar. ¿Será cierto que esta función es una función lineal, ¿verdad? Una recta es una función lineal. ¿Será cierto que esta función lineal respeta la estructura de espacio vectorial? ¿Será una transformación lineal? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, evaluémoslo. ¿Cuánto es f evaluado en x más y? La función, ¿qué es lo que agarra? Agarra el elemento que yo le introduzco, lo multiplica por m y le suma b. O sea que esto del lado izquierdo, ¿qué es? M multiplicado por lo que le metí, que fue x más y le suma b. Perfecto. ¿Qué es del lado derecho? Voy a poner otra vez el signo de pregunta. Del lado derecho, ¿qué sería? Sería mx más b más, este es el primer término, f de x, más f de y. ¿Cuánto sería? My más b. Ok, esto sería, voy a distribuir, esto es m de x más my más b. Y del lado derecho, continúo poniendo un signo de pregunta, sería mx más, voy a poner este my a la pura par, my más b más b. ¿Ok? Son iguales. Vamos a ver. mx cancela con mx. my cancela con my. Y nota que me queda que b es igual a 2b. ¿Será cierto que b es igual a 2b? O más bien, ¿cuándo es que es cierto? ¿Cuándo es cierto que b es igual a su doble? A su doble. Solo cuando vale 1 o 0. Cuando vale 1, del lado izquierdo vale 1 y del lado izquierdo vale 2. No, sí, perdón, cuando vale 0. Cuando vale 0, de hecho, si lo pasa a restar, le caería que b es igual a 0, ¿verdad? Entonces, noten que la propiedad de separar sumas en sumas únicamente es válida, únicamente cuando b es igual a 0. Como ejercicio, ¿verdad? Noten que si b es igual que 0, entonces f de x, bueno, perdón, así, ¿verdad? Si b es igual que 0, entonces f de, no sé, alfa por x es alfa por f de x. Bueno, ambas son alfa por m por x, ¿verdad? En ambos casos obtengo la misma cosa. Es decir, que la función f de x igual a mx más b es transformación lineal, ¿verdad?
Ser transformación lineal son tres cosas. Bueno, ser función, la primera. La segunda y la tercera es respetar la estructura de espacio vectorial. Entonces, es transformación lineal si y solamente si que la constante es, el b es 0, ¿verdad? Es decir, que hagamos un gráfico, ¿verdad? Esta función, ¿verdad? Esta función que pasa por b por 0, ¿verdad? Esta es transformación lineal. Esta función, ¿verdad? Una recta que pasa por 0 es transformación lineal, ¿verdad? La recta horizontal, ¿verdad? Con pendiente 0 es una transformación lineal. Pero una función lineal, ¿verdad? Una recta que no pase por 0, ¿verdad? No es transformación lineal. Entonces, ¿verdad? Las únicas, de hecho, las únicas transformaciones lineales entre R y R, ¿verdad? Son de esta forma. ¿Okay? Entonces, esto es nada más para tal vez, para diferenciar lo que uno usualmente llamaría una función lineal, ¿verdad? Una recta, ¿verdad? Tiene tal vez una línea, ¿verdad? Le atribuye el término una función lineal. Es una línea, es una recta. Pero, si usted suma puntos sobre la recta, no obtiene puntos sobre la recta, básicamente. No está respetando la estructura de espacio vectorial. Si lo hace con funciones con rectas que pasan por el origen, entonces la suma de elementos, de puntos sobre esa recta, sigue siendo un punto sobre esa recta. Es decir, la suma está definida en este conjunto, ¿verdad? Más no en una recta que no pase por el origen. En particular, note que esta recta ni siquiera contiene el elemento neutro, ¿verdad? El elemento neutro de los números reales es el 0. Entonces, vea que esta recta ni siquiera contiene el elemento neutro, entonces ya ahí perdimos completamente la estructura de espacio vectorial. Ok. Profe, ¿podrías, no era si podía subir un poquito para copiarlo de alfa por fx? Ok. No sé si tienen alguna pregunta. Vean que automáticamente, ¿verdad? Sin hacer mucho esfuerzo, es muy fácil dar no ejemplos, ¿verdad? Si yo quiero dar un no ejemplo, ¿qué tengo que dar? Para una función, no sé, entre R y R. La función seno, ¿verdad? La función seno no respeta la suma, ¿verdad? Seno de x más y no es seno de x más seno de y. La tangente, la raíz de x, ¿verdad? 1 entre x, ¿verdad? Esas son funciones entre espacios vectoriales, entre R y R, pero no respetan la suma, no respetan la multiplicación escalar. Entonces, de hecho, bueno, tal vez voy a poner aquí, ¿verdad? Las únicas transformaciones lineales entre R y R, ¿verdad? Ambos son espacios vectoriales, son las funciones que acabamos de describir. Es multiplicar la x por una constante más 0, ¿verdad? Tienen que pasar por 0. Estas son las únicas transformaciones lineales entre R y R. Entonces, noten que las transformaciones lineales pues, son bastante restrictivas, ¿verdad? De todas las funciones que podemos mencionar, el seno, el coseno, la raíz de x, el logaritmo, la exponencial, ¿verdad? Todas esas funciones entre R y R, las únicas que respetan la estructura de la suma y el producto escalar son estas funciones que están acá. Son muy poquitas en realidad, ¿verdad? Ok. Así vamos bien, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo podemos estudiar todas las transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales? ¿Verdad? Nos gustaría entender cómo son las transformaciones lineales, ¿verdad? Por ejemplo, entre estos dos espacios hay muy poquitas, ¿verdad? Realmente no hay mucho que estudiar en ese caso. Entonces, queremos entender, ¿verdad? Queremos entender o estudiar, ¿verdad? Queremos entender cuáles son las transformaciones lineales entre dos espacios vectoriales. Bueno, no sé por qué puse una pregunta aquí. Vectoriales. ¿Okay? Ahora, nosotros nos hemos restringido a el estudio de espacios vectoriales muy específicos.
¿verdad? Únicamente estamos considerando, no es que solamente esos existan, pero esos son como los de mayor interés, ¿verdad? Únicamente estamos considerando cuáles espacios vectoriales. Estamos estudiando los espacios vectoriales que llamamos de dimensión finita. Es decir, espacios vectoriales que en el fondo son lo mismo que un espacio de filas, un espacio de columnas, ¿verdad? No importa cómo los escriban. Entonces, únicamente hemos estado considerando, y únicamente vamos a considerar, espacios vectoriales que en el fondo, después de haber hecho una traducción adecuada, yo los puedo escribir como un espacio de dimensión 3, dimensión 4, dimensión 5, etc. Entonces, si yo quiero entender las transformaciones lineales entre dos espacios cualesquiera, pues debería entender únicamente aquellas entre espacios de columnas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es suficiente, al menos para efectos nuestros de este curso, es suficiente estudiar cómo se transforma un espacio, no sé, de dimensión 3 en un espacio de dimensión 7. Entonces, dado que en el fondo, ¿verdad? Una vez que usted le quita la cáscara a los elementos, todos son filas, ¿verdad? Columnas. Entonces, si yo quiero estudiar transformaciones lineales entre espacios vectoriales, pues me puedo restringir a espacios vectoriales que se vean de esta manera. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar en concreto cuáles son las transformaciones lineales, ¿verdad? Queremos estudiar las transformaciones lineales, no entre un espacio cualquiera y otro, sino entre espacios vectoriales de columnas. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Veamos un ejemplo de una función entre, no sé, ejemplo. Estudiemos una transformación lineal entre el espacio vectorial, no sé, vamos a llamarle, entre el espacio vectorial R3 y el espacio vectorial, no sé, R2. Aquí estoy inventando, ¿verdad? ¿Cómo se vería, o cuál sería un ejemplo de una función que transforme, ¿qué va a agarrar? Va a agarrar una columna de tamaño 3, ¿verdad? X, Y y Z, y la tiene que transformar, ¿verdad? Me tiene que dar como resultado una columna ahora de tamaño 2. Entonces, ¿por qué no consideramos la siguiente transformación, o sea, la siguiente receta, el siguiente criterio de esta función? Voy a agarrar X, Y y Z, ¿verdad? Esto tiene tamaño, ¿cómo sería? Tiene tamaño 3 filas, una columna, ¿verdad? 3 filas, una columna. La voy a multiplicar por algo que el resultado me dé un elemento de R2, un elemento de R2 que sería 2 filas, una columna. ¿Qué matriz me serviría? ¿De qué tamaño podría yo multiplicar esta columna XYZ de forma que el resultado me dé una columna de tamaño 2 por 1? Una 2 por 3. Ocuparía que fuera 2 por 3, ¿cierto? Entonces voy a inventarme aquí una matriz 2 por 3, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta matriz 2 por 3 o cualquier otra, ¿verdad? Al multiplicarla por una columna de tamaño 3, me da como resultado una columna de tamaño 2, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo particular, ¿cuál sería la fórmula? Sí, multiplico, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? X más 2Y más 3Z, y en la segunda fila me quedaría 4X más 5Y más 6Z. ¿Ok? Entonces, vean que esto es una forma de transformar un elemento de R3 en un elemento de R2. Hasta ahí vamos bien. Esto es una función entre espacios vectoriales. Esa es la primera cosa que define a una transformación lineal. Pregunta, ¿será transformación lineal? ¿Cómo sé yo si una función entre espacios vectoriales tiene el derecho a llamarse transformación lineal? Y tengo que observar, tengo que revisar si respeta la estructura. Es decir, si convierte sumas en sumas
y si saca constantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar si yo sumo, voy a llamarle tal vez para no estar escribiendo las columnas, ¿verdad? Voy a llamarle simplemente V, ¿verdad? Un elemento de este espacio vectorial. Entonces, si yo tengo un V y le sumo un W, otro elemento, ¿verdad? Un X, Y, Z y otro U, V, W o algo así, ¿verdad? Y yo le aplico la transformación lineal, ¿verdad? Si yo le aplico la transformación lineal, ¿esto cómo lo calculo? Y tengo que agarrar el elemento que metí, ¿verdad? La columna que está aquí adentro, y multiplicarla por esta, voy a llamarle esta matriz A. ¿Ok? Entonces, noten que, me voy a escribirlo aquí en un ladito, noten que la transformación lineal, ¿qué es lo que está haciendo? Está agarrando un elemento V, X, Y, Z, una columna, y la está multiplicando a la izquierda por esta matriz A. ¿Ok? Esta es la fórmula que me define la función. Lo que quiero ver es si esa receta, ese criterio de la función es una transformación lineal. Entonces, evaluar la suma de dos columnas en la función t es lo mismo que multiplicar por la matriz A a la izquierda. ¿Qué cosa? Lo que le meta. V más W. Ahora, la multiplicación matricial, ¿verdad? Esto es una matriz y esto es una columna de tamaño apropiado, es distributiva respecto de la suma. Es decir, que esto es A multiplicado por V más A multiplicado por W. Bueno, pero note que esto es exactamente la función t evaluada en mi columna X, Y, Z. Y esto es exactamente mi columna 2, mi columna, no sé, U, V, W, lo que sea, multiplicada por A, es decir, evaluada en la transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que me acabo de dar cuenta? Es lo mismo haber sumado las columnas primero y al resultado aplicarles la fórmula, la transformación lineal, la función, que haber hecho cada uno de estos por separado y al resultado sumarlo, ¿verdad? Entonces noten que T separa sumas en sumas. Bueno, eso es básicamente la propiedad que le pedimos a una función para llamarse transformación lineal. Similarmente, ¿verdad? Tal vez aquí no lo hice, pero similarmente, si yo multiplico, ¿verdad? Tal vez aquí voy a decirlo, ¿verdad? Tal vez para no quitarles mucho tiempo, ¿verdad? Si yo multiplico esto por 3, dado que las constantes sí las puedo mover de izquierda a derecha, hubiese sido lo mismo que multiplicar por 3 al puro frente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También es cierto que multiplicar por una constante la columna X, Y, Z es lo mismo que multiplicar por A y luego multiplicar por la constante. Es decir, que la función saca constantes, ¿verdad? Constantes. ¿Okay? Esto quiere decir, ¿verdad? En resumen, que la función t, que agarra una columna de tamaño 3 y la transforma en una columna de tamaño 2, dada por esta receta, ¿verdad? Dada por t de x, y, z igual a la matriz A por x, y, z, donde A es... Bueno, en este ejemplo hicimos una matriz, pero vea que aquí en realidad no ocupé saber quién era A. Esto hubiese sido cierto para la matriz 0, 1, 3, 7 menos pi raíz de 2, ¿verdad? Donde A es cualquier matriz, ¿verdad? Una matriz de tamaño apropiado. ¿De qué tamaño? Y para que este producto tenga tamaño 2, A tiene que ser de tamaño, alguien me lo dijo, ¿verdad? Alguien me lo dijo, era 2 por 3. Okay. Una matriz de tamaño 2 por 3. Entonces, esto es un ejemplo de una función que agarra un elemento de R3 y lo transforma en un elemento de R2. Pero no solamente lo hace de forma antojadiza, sino que la suma la transforma en suma y el producto escalar lo transforma en producto escalar. Es decir, que T es una transformación lineal. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. De hecho, noten que aquí el 3 y el 2 pues no fue tan importante, ¿verdad? En general.
en general, podemos dar un ejemplo de una transformación lineal entre el espacio de columnas de altura n entre el espacio de columnas de altura m mediante la siguiente fórmula, ¿verdad? Agarre su columna, ¿verdad? Esto es un elemento de Rn, y envíelo, transfórmelo al elemento que es el multiplicado por una matriz. ¿De qué tamaño? Tiene que ser esta matriz para que el resultado tenga la altura adecuada, donde A es una matriz. ¿De qué tamaño? Del lado izquierdo, ¿verdad? Tengo altura n. Quiero que el resultado tenga altura m. Entonces, ¿de qué tamaño tiene que ser esta matriz? N por M. N por m. Vamos a ver. Vamos a ver. V. V es de tamaño. V es de tamaño n por 1, ¿verdad? El resultado final tiene que ser de tamaño m por 1. Entonces, la matriz A, ¿de qué tamaño tiene que ser? Creo que lo hiciste al revés, ¿verdad? A tiene que ser tamaño m por n, ¿verdad? Este y este tienen que coincidir. Y al final el tamaño son los extremos. Entonces, la matriz A tiene que ser tamaño m por n. ¿Okay? Entonces, si yo escojo mi matriz, ¿verdad? Yo escojo mi matriz del tamaño apropiado para que la multiplicación caiga en este conjunto, en este espacio vectorial. Entonces, esto automáticamente, ¿verdad? Es una función entre espacios vectoriales. De eso no hay ninguna duda. Pero además respeta su estructura, ¿verdad? La suma distribuye respecto al producto matricial. Entonces, esta es una función, esta es una transformación lineal. Entonces, entonces ¿cómo es el criterio? T de V es simplemente multiplicar por una constante, básicamente. Aquí esta matriz A es una matriz de números, es una constante, ¿no? Entonces, esto es una transformación lineal entre este espacio vectorial y este otro espacio vectorial. La verdad que como una observación, noten que esto es similar al caso, vamos, si los espacios fuesen R1 y R1, como hicimos anteriormente, ¿verdad? Note que esto coincide. Este es el ejemplo anterior. Este es el ejemplo anterior, cuando dijimos que f de x igual a una constante por x era una transformación lineal entre R y R, ¿verdad? Solo que cuando hablamos de R1 y R1, pues usualmente no le ponemos paréntesis a los elementos, ¿verdad? No hace falta ponerle una columna de tamaño 1 por 1, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que me dice que para definir una transformación lineal, o para dar un ejemplo, por ejemplo, de una transformación lineal entre espacios de columnas, que son los que les interesan, ¿verdad? Se obtienen multiplicando por una constante, una matriz de constantes apropiada, de tamaño apropiado. ¿Okay? Y más que eso, ¿verdad? Más aún, ¿verdad? Más aún. Toda transformación lineal entre espacios de columnas es de esta forma. ¿Okay? Toda transformación lineal entre espacios de columnas, ¿verdad? Rn y Rm, ¿verdad? R2 y R3, R7 y R9, se obtiene multiplicando la columna por una matriz que le cambie el tamaño, básicamente. Esos son los únicos ejemplos de transformaciones lineales. ¿No? En el ejemplo anterior, ¿verdad? Vimos que, por ejemplo, esta transformación lineal era multiplicar por esta matriz de constantes. Es una constante. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la transformación lineal, si quiere, veámoslo al revés, ¿verdad? La transformación lineal que agarra
el X, el Y y el Z y los convierte en, ¿cuál era la fórmula? ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? X más 2 más 3, sí, en orden, ¿verdad? La transformación lineal, X más 2Y más 3Z, 4X más 5Y más 6Z, es, de acuerdo con esta afirmación bastante fuerte que yo acabo de hacer, es multiplicar por una matriz. Bueno, sí, en efecto, así es como yo la construí, ¿verdad? Esto es agarrar la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 y evaluarla pero multiplicarla por X, Y, Z. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, toda transformación lineal, ¿verdad? En particular esta, se puede escribir como una multiplicación matricial. ¿Sí? Entonces, una observación muy importante, en este ejemplo, note que, si yo considero, por ejemplo, las imágenes de los elementos de la base canónica, la base canónica de R3, ¿verdad? R3 es el espacio, R3 es el espacio de salida, es el elemento, estoy definiendo una función de R3 en una columna de tamaño 2. Entonces, el X, el Y, el Z, la columna de tamaño 3, pertenece a R3 y esta es una base muy particular de R3. ¿Cuáles son las imágenes de esos tres elementos? Aquí está la fórmula, ¿verdad? Cuando X vale 1 y la Y vale 0 y la Z vale 0, ¿qué me queda? Me tiene que quedar una columna de tamaño 2. ¿Cuál columna de tamaño 2 me queda? Dice, la X vale 1 y la Y vale 0 y la Z vale 0. Aquí me queda 1, 4, ¿no es cierto? Si ahora la X vale 0, la Z vale 0 y la Y vale 1 y yo la evalúo en la fórmula que me da esta función, ¿qué me queda? 2, ¿verdad? Esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, Y vale 1, aquí vale 2, 5. Y bueno, aquí no hay ninguna sorpresa. ¿Cuánto es evaluar la función en 0, 0, 1? Y la X vale 0, la Y vale 0, la Z vale 1, me queda 3. La X vale 0, la Y vale 0, la Z vale 1, eso me queda 6. Y noten que la matriz por la cual yo multipliqué X, Y, Z para obtener la transformación lineal, ¿verdad? Esto es la matriz, voy a escribirlo como E1, ¿verdad? E1 es el primer vector de esta base, ¿verdad? La segunda columna es 2, 5, es la columna que obtengo al evaluar el segundo vector canónico de la base de R3, E2, y la tercera, 3, 6, pues esta 3, 6 es la matriz, la columna que se obtiene al evaluar, ¿verdad? Entonces, ven que si yo hubiese conocido únicamente esto, si esto hubiese sido lo único que yo conozco acerca de la transformación lineal, de todas formas yo pude haber recuperado toda la transformación. Entonces, noten que sabiendo únicamente la transformación T evaluada en la base canónica, bueno, en la base canónica en este ejemplo, es usual llamarla A, ¿verdad? En la base canónica, formada por la columna 1, 0, 0, la columna 0, 1, 0 y la columna 0, 0, 1. Sabiendo únicamente estos tres datos, yo pude haber recuperado y reconstruido toda la transformación lineal. ¿Verdad? Determina, puedo construir, puedo reconstruir, o sea, puedo saber quién es, ¿verdad? Puedo reconstruir T, ¿verdad? Porque ahora, si yo quiero calcular cuánto vale T en el elemento 6, 7, 8, por decir algo, lo puedo obtener a partir de esta multiplicación. Pero esta multiplicación solamente ocupa tres datos. Solamente ocupa estos tres datos. Con esos tres datos yo puedo recuperar y construir la transformación lineal. Y eso es algo muy importante acerca de los espacios vectoriales
de dimensión finita y las transformaciones lineales entre ellos, ¿verdad? En general, ¿verdad? En general, una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita queda completamente determinada. Queda completamente determinada por, por sus imágenes. Cuando digo imágenes, ¿verdad? Me refiero a evaluar la función, ¿verdad? A sus imágenes en una base. Entonces, vean que la base en general es muy potente, ¿verdad? La base es un conjunto que me permite escribir todo elemento como combinación lineal de una lista finita. Pero además, si yo quiero transformar los elementos de ese conjunto en otros, ¿verdad? En otro espacio vectorial, pues únicamente ocupo transformar la base. Y la base se encarga de decirle al resto lo que vale. ¿No? Hagamos un ejemplo. Vamos a ver. Voy a considerar esta otra base, ¿verdad? Voy a considerar la base, voy a llamarla B, ¿verdad? De R3, no quiero hacer los cálculos muy elevados o muy complejos, ¿verdad? Voy a dar una base de R3. ¿Cómo construyo una base de R3? Tengo que dar 3 elementos linealmente independientes. 8, 3 y 9. Ok. Entonces, esto es un subconjunto de R3. Voy a poner aquí que fácilmente, entre comillas, hay que hacerlo, ¿verdad? Fácilmente se verifica que este conjunto B es linealmente independiente. ¿Alguien me podría decir así rápidamente cómo verifico que este conjunto de 3 elementos de R3 es LI? Con el determinante, profe. Esa es la forma tal vez más directa, ¿verdad? Por ejemplo, calcule el determinante. ¿Cuál determinante? El determinante de colocar como columna, empiezan como columna, ¿verdad? Con una matriz los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Entonces, a este voy a llamarle V1, a este voy a llamarle V2, y a este voy a llamarle V3. Entonces, usted agarra y coloca esas columnas y las pone como una matriz, ¿verdad? Cada uno de ellos obtiene una matriz 3×3. Si usted calcula ese determinante y le da que es distinto de 0, eso quiere decir, ya lo discutimos, que entonces los elementos V1, V2, V3 son LI, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué el determinante me da ese tipo de información? ¿Verdad? ¿Cómo determino yo si un conjunto es LI o LD? En el fondo, lo que tengo que resolver es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Ese sistema siempre tiene solución, ¿verdad? 0, 0, 0. ¿Verdad? Si yo multiplico cada uno de estos por 0 y por 0 y lo sumo, obtengo 0. Entonces, ¿cuándo es que ese sistema tiene solución única? Bueno, si tengo una matriz 3×3 y quiero saber cuándo ese sistema con esa matriz asociada tiene solución única, pues una forma es calcular su determinante, ¿verdad? Hacer la reducción gaussiana y verificar que esa matriz es equivalente por filas a la matriz identidad, ¿verdad? Que ninguna de esas filas o sus columnas, ¿verdad? Son dependientes, significa que no aparece ninguna fila de ceros, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, utilizando, por ejemplo, el criterio del determinante, podemos concluir fácilmente, ¿verdad? Digo fácilmente porque hay que hacerlo, hay que calcularlo, pero se calcula y uno verifica que en efecto es distinto de 0. En este caso en particular, yo creo que yo lo escogí de forma que el determinante fuese 1, si no me equivoco. Entonces, con mucha más razón, ¿verdad? Con mucha más razón, esta no es LD, ¿verdad? Su determinante es 1, que definitivamente es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, yo quiero construir, ¿verdad? Quiero construir una transformación lineal entre R3
R3 es el conjunto que estoy generando con esta base, y lo quiero transformar en un espacio vectorial, digamos, de dimensión 2. ¿Okay? Entonces, quiero definir una transformación lineal entre R3 y R2, ¿haciendo qué cosa? Mandando el elemento, bueno, voy a poner nada más V1. Bueno, pongamos el nombre tal vez. Quiero mandar el elemento V1, lo quiero mandar a una matriz de altura 2. Voy a poner tal vez, para mi imaginación a estas horas del día es muy poca, entonces voy a poner 1, 2. Quiero mandar el segundo elemento de esa base, lo quiero mandar a, digamos, 3, 4. Y el elemento de la base, el tercer elemento, lo quiero mandar a, digamos, a la columna 5, 6. Estoy definiendo únicamente una función en 3 elementos. Pero esos 3 elementos no son cualquiera. Esos 3 elementos son una base, ¿verdad? Porque al ser linealmente independientes, automáticamente, y bueno, al ser linealmente independientes y ser 3, automáticamente genera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la imagen de un vector cualquiera? Y tiene que ser una columna de tamaño 2, ¿cierto? Entonces, si yo conozco a dónde van a parar estos 3 elementos que generan todo el espacio vectorial R3, ¿cómo determino yo a dónde va a parar este elemento arbitrario, X, Y, Z? ¿Okay? Entonces, veamos a ver cómo podemos contestar esta pregunta, ¿verdad? Básicamente, lo que tengo que decir es, ¿cuál es la matriz de tamaño 2 por 3 que al multiplicar por X, Y, Z me respete lo que estoy diciendo que debe ser cierto en un conjunto muy especial? Muy especial, ¿por qué? Porque es base. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos esta matriz 2 por 3 que al multiplicarla por la columna X, Y, Z me dé el criterio de la función? ¿Okay? Entonces, esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo encontramos, sabiendo únicamente 3 datos, toda la función, ¿verdad? En el ejemplo anterior, ¿verdad? En el ejemplo anterior, sabiendo únicamente estos 3 datos, yo puedo reconstruir el criterio de la función, ¿verdad? Ese es el criterio de la función. Entonces, ¿cómo hago esto? Para una base que no es esta. Ahora, para esta base es muy fácil. Simplemente pongo como columnas las imágenes de la base. Pero ¿qué pasa cuando la base es distinta? ¿Cómo encontramos las columnas de esta matriz? Ok, entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que B es una base. Sabemos que es una base. En particular, es un conjunto generador. Y ahí está la clave, ¿verdad? Esto me dice que si usted conoce a dónde van a parar estos 3 elementos, y esos 3 elementos generan su espacio vectorial, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Entonces, si yo agarro un elemento cualquiera del espacio vectorial R3, ¿verdad? Yo lo puedo escribir como una combinación lineal, llamémosle constante V1 más constante 2 por V2 más constante 3 por V3. ¿Verdad? Entonces, si yo agarro cualquier elemento V, ¿verdad? Que aquí lo estoy pensando como si fuese el X, Y, Z, yo lo puedo descomponer, yo lo puedo escribir en términos de los elementos de la base, ¿verdad? Aquí, note que las coordenadas de ese vector V serían entonces la columna C1, C2 y C3, ¿no es cierto? Las coordenadas de un elemento son precisamente cuáles son las constantes adecuadas y únicas, ¿verdad? Que me permiten escribir a V como combinación lineal de los elementos de la base. Ahora, si yo quiero averiguar cuánto es la imagen de V, ¿sí? Eso tiene que ser la imagen de todo esto, ¿no es cierto? C1, V1, más C2, V2, más C3, V3. Y aquí, pues, usamos la gran propiedad, que la transformación T separa sumas en sumas. Y tengo 2 sumas. Entonces, eso tiene que ser igual
a T evaluado en C por V1 más T evaluado en C2 por V2 más T evaluado en C3 por V3. Entonces, la propiedad es que separa la suma de dos cosas en la suma de dos cosas. Bueno, la misma propiedad aplica para tres, ¿verdad? Entonces, estas sumas pasan a ser estas sumas que están acá. Ahora, T también saca constantes. Eso es parte de las propiedades de una transformación lineal. De forma que esto, ¿quién es? Esto es C1 multiplicado por T de V1. Esta constante C la puedo sacar, esa constante C la puedo sacar, esa constante C la puedo sacar. Es decir, tengo C2 por T de V2 más C3 multiplicado por T de V3. Pero eso me dice que para conocer la imagen de V bajo T, ¿a dónde es que va a parar? Únicamente ocupo conocer dos cosas. Ocupo conocer esas tres columnas. ¿Y qué más ocupo conocer? Las coordenadas de B. ¿Alguien me puede recordar cómo se calculan las coordenadas de un elemento? Bueno, mientras se recuerdan, voy escribiendo quién es V1, quién es V2 y quién es V3, ¿verdad? Esto es C1 multiplicado por 1, 2, si no me equivoco, ¿verdad? Más C2 multiplicado por 3, 4, más C3 multiplicado por 5, 6, ¿verdad? Creo que así fue como las definí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, correcto, ¿verdad? Profe, ¿Sí? sería la inversa de B por V. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, el compañero nos acaba de recordar, voy a ponerlo por acá, tal vez, ¿verdad? Recordemos, no la pongo. Recordemos, para que no se nos olvide, ¿verdad? Eso es muy importante. Recordemos que las coordenadas de un elemento respecto de una base se calculan resolviendo un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Digo, básicamente multiplicando por la inversa de una matriz. ¿Cuál matriz? La matriz que se obtiene al colocar como columnas los elementos de la base. Entonces, esto es muy importante. Esto es, ¿verdad? Esto es fundamental que lo tengamos claro. Esto es para elementos de Rn, ¿verdad? Para Rn, el cálculo de coordenadas se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales cuya matriz de coeficientes es esta. Por lo tanto, para despejar, colocamos la inversa. Ok. Entonces, noten, tal vez voy a aprovechar aquí antes de escribir esto, noten que aquí esta multiplicación, esta es como una multiplicación matricial, ¿verdad? Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicado por C1, C2, C3, ¿no es cierto? Hagan 1 por C1, ¿verdad? 1 por C1, está 1 por C1. 3 por C2, 3 por C2. 5 por C3, 5 por C3, y todo eso va en la primera fila. Entonces, vean que esto es fila por columna. Y lo mismo ocurre con la segunda, ¿verdad? Entonces, esto es una multiplicación matricial. 2 por C1 es 2 por C1, más 4 por C2, 4 por C2, más 6 por C3, 6 por C3. Entonces, vean que esta suma es en realidad una multiplicación matricial. ¿Y quién es C1, C2 y C3? C1, C2 y C3 es la columna de coordenadas de V. Y el compañero nos acaba de recordar cómo se calculan, ¿verdad? Esto es, en este ejemplo, ¿verdad? C1, C2 y C3. Se calcula mediante la inversa de B. Es decir, que esto es la matriz 1, 3, 5, 2, 4, 6, multiplicado por la columna de coordenadas. Por la columna de coordenadas es la matriz, voy a ponerle nombre, ¿verdad? ¿Cómo era? 4 menos 1, ¿verdad? Estoy copiando V, estoy copiando esta matriz, ¿verdad? 4 menos 1, 4, menos 7, 2,
menos 3, menos 8, 3, 9, inverso, ¿verdad? Inverso, multiplicado por el vector v, ¿verdad? El vector v es el que yo estaba intentando representar. Bueno, pero eso exactamente me dice que si yo multiplico, voy a llamar todo esto A, esto quiere decir que T de un elemento V, ¿verdad? X, Y, Z, es multiplicar por esta matriz A el elemento V. Entonces, noten que yo siempre puedo, como acabamos de decir, yo siempre puedo conocer, reconstruir toda la transformación lineal. ¿Y qué fue lo que ocupé? Ocupé, bueno, la base, ¿verdad? El V1, el V2 y el V3. El V1, el V2 y el V3 me permite conocer esta matriz. Y además me permite conocer esta columna. Entonces, con la base B ya conozco la matriz y sus coordenadas del elemento, de cualquier elemento. Y si conozco además las imágenes de estos tres elementos de la base, entonces también conozco esta matriz. Y con esos dos ingredientes, puedo reconstruir quién es el criterio de la función, ¿verdad? Entonces, si ahora yo escribo que V es el elemento X, Y, Z, entonces T, evaluado en un X, Y, Z, tiene que ser, y esta matriz A, no la voy a copiar dos veces, multiplicado por X, Y y Z. Entonces, noten cómo, ¿verdad? Conocer T de V1, T de V2 y T de V3 me permite calcular toda la transformación lineal, ¿verdad? Toda transformación lineal entre R3 y R2 es multiplicación por alguna matriz, ¿verdad? Es de la forma X, Y, Z, ¿verdad? Lo envío, lo transformo en una matriz multiplicada por X, Y, Z. ¿Cómo encuentro esta matriz que me permite calcular el criterio, ¿verdad? El criterio de la función? Bueno, aquí vimos que lo que tengo que hacer es multiplicar la matriz de las imágenes, ¿verdad? Note que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fueron las imágenes de los elementos de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego multiplicarlo por la matriz que me permite calcular las coordenadas respecto precisamente de V1, V2 y V3. Entonces, vea que es como un cambio, ¿verdad? Es calcular las coordenadas y luego multiplicarlo por las imágenes apropiadas. Y eso me da entonces el criterio de la función. Entonces, ¿verdad? Aquí lo que quiero que quede claro, o que quiere, ¿verdad? Es que una transformación lineal, lo voy a repetir, ¿verdad? Una transformación lineal queda completamente determinada, ¿verdad? Ya lo dijimos antes, completamente determinada por sus imágenes en una base. Aquí la clave es que una base es un conjunto generador. Entonces, si yo sé cómo generar cualquier elemento de mi espacio vectorial y sé cómo transformar esos elementos, pues ya lo tengo listo. Tengo todos los ingredientes. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Esto que estoy diciendo. Ok, son las 12, hagamos un ejemplo más. Un ejemplo más. Vamos a considerar la siguiente matriz. Bueno, la siguiente transformación lineal. Entonces, les voy a dar una transformación lineal entre R3 y R3. Es decir, que voy a transformar columnas de tamaño 3, las voy a transformar en columnas de tamaño 3. La única forma de hacer eso es multiplicando por una matriz de tamaño apropiado. ¿De qué tamaño tiene que ser en este caso? 3 por 3. Entonces, vean quién va a ser la matriz. 28 menos 26, 27, 15, menos 13 y 15.
Y en en la tercera columna, menos 4, 4 y menos 1. ¿Ok? Entonces, toda transformación lineal entre espacios vectoriales de columnas es multiplicar por alguna matriz. Entonces, esta es la matriz, voy a llamarla D, A. Esta es la matriz A que define a esta transformación lineal, ¿verdad? Esto me va a dar, si ustedes lo escriben, ¿verdad? Esto va a ser 28x más 15y menos 4z menos 26x, etcétera, ¿verdad? Uno puede escribir el criterio en términos de combinaciones lineales de x y z, ¿verdad? Tal vez es algo importante. Toda transformación lineal es una combinación lineal de sus variables, ¿verdad? Combinación lineal, en este caso, de x, y y z. Y la forma de combinar linealmente elementos de una columna es multiplicándolos por una matriz. Ahora, vean la siguiente base. Considere la siguiente base. Más adelante vamos a ver cómo fue que yo escogí esta base. Es una base mágica. Menos 1, 2, 1. Menos 1, 1, 2. Menos 2, 2, menos 3. ¿Ok? Entonces, vean qué pasa si yo hubiera empezado no con la base canónica. Cuando yo escribo x y z, estoy escribiendo un elemento de R3 respecto de la base canónica. Cuando yo hago esta multiplicación, estoy escribiendo un elemento de R3 respecto de la base canónica. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese escogido en vez, ¿verdad? En vez de la base canónica de R3, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, tal vez antes de... Noten que T evaluado en 1, 0, 0 es la primera columna de esta matriz, ¿verdad? 28 menos 26, 27, ¿verdad? T de 0, 1, 0 es la segunda columna, ¿verdad? 15 menos 13, 16, o 3 menos 15, ¿verdad? 15 menos 13, 15. Y T de el tercer elemento de la base canónica es la tercera columna de esta matriz. Menos 4, 4, menos 1. Okay. Si yo les hubiese dado esta información, con esta información ustedes construyen la transformación lineal. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo les doy la información de las imágenes respecto de esta base, ¿verdad? ¿Cuánto es T de menos 1, 2, 1? ¿Cuánto es T de el que sigue? Menos 1, 1, 2, menos 2. ¿Cuánto es T del tercero? Menos 2, 2, menos 3. Si yo les hubiese dado esta información, también ustedes hubieran podido reconstruir la transformación lineal. Calculemos cuánto es T de, llamémosle a este V1, a este V2 y a este V3. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, ya conozco la función, ¿verdad? La función es multiplicar por menos 1, 2, 1, la matriz que la define, ¿verdad? 28, 15, menos 4, menos 26, menos 13, 4, 27, 15, menos 1. Hagamos este cálculo y los demás, pues tal vez se los dejo como ejercicio. Hagamos esta multiplicación. ¿Esto cuánto me da? Me daría 28 por menos 1, menos 28. 15, más, ¿verdad? Más 15 por 2, 30. Más menos 4 por 1, menos 4. La que sigue. Menos 26 por menos 1, más 26. Menos 13 más 2, menos 26. 4 por 1, 4. Y en la tercera fila, ¿qué me quedaría?
menos 27 más 30 menos 1. ¿Es así? Esto me da como resultado, ¿qué cosa? Menos 32 más 30 es un menos 2. 26 se cancela con menos 26, me queda un 4. 27 con 30 me queda más 3, menos 1, me queda un 2. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que la imagen de V1 es menos 2, 4, menos 2. ¿Qué le ven ustedes a este menos 4, 2 y menos 2 en comparación con V1? El doble. El doble, ¿verdad? 2 veces V1. Vamos a encerrar esto en un cuadrito. Ahí está. Bueno, eso no me gustó. Voy a quitarlo. Ahí está. Eso. Ok, hagamos lo mismo. Tal vez, ¿verdad? Ya me inspiré, nos quedan 10 minutos. Hagamos lo mismo con la siguiente, con el siguiente elemento de la base. Entonces tenemos que multiplicar esta misma matriz por menos 1, 1, menos 2. Voy a hacerlo, no voy a copiarlo, ya me da mucha pereza. Voy a copiar aquí simplemente la columna. Sería 28 por menos 1, menos 28. Más 15 por 1, me queda 15. Menos 4 por menos 2, más 8. La siguiente fila, que sería menos 26 por menos 1, más 26. Menos 13 por 1, menos 13. 4 por menos 2, menos 8. Y en la tercera fila me quedaría 27 por menos 1, menos 27. 15 por 1, más 15. Y menos 1 por menos 2, más 2. Es decir, aquí me quedaría, vamos a ver, menos 28 más 8, menos 20. Menos 20 más 15, menos 5. 13 y 8, 21. A 26, 5. ¿Cómo estoy aquí? 17 menos 27, menos 10. Entonces, pregunta, ¿qué relación ven ustedes entre lo que obtuvimos y el elemento que evaluamos? O sea, ¿cuál es la relación entre T de V2 y su imagen? Y que sería 5 por V2. Sería 5 por V2. Exacto. Vamos a encerrarlo en color. Y hagamos lo mismo para V3. Si yo multiplico esa matriz por menos 2, 2 y menos 3, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver. Yo no puedo ver la matriz, voy a escribirla. 28, 15, menos 4, 4 menos 1, menos 13, 15, menos 26, 27. Ok, ahora sí, hagamos el cálculo. 28 por menos 2 es menos 56. 15 por 2 me queda más 30. Menos 4 por menos 3 me queda más 12. La que sigue, 26 por 2 es 52. 13 por 2 me queda negativo 26. 4 por menos 3 me queda menos 12. 27 por menos 2 es menos 54. 15 por 2 es 30. Y menos 1 por menos 3 es más 3. O sea que esto me quedó. Vamos a ver. ¿Cómo es? A menos 56 le sumo 30. Me quedaría menos 26. A menos 26 le sumo 12. Menos 14. Vamos a ver. A 56 le quito 26. 26. A 26 le quito 12. 14. A menos 54 le sumo 30, me quedaría menos 24. Menos 24 le quito, a menos 24 le sumo más 3, me quedaría menos 21. Y les hago la misma pregunta. ¿Qué relación ven ustedes entre el elemento que obtuvimos y el elemento que evaluamos? O sea,
T de V3 es... ¿Cuánto es? Por V3. 7 por V3. 7 por V3. ¿Ok? 7 por V3, perfecto. Bueno, lo que quisiera hacer aquí, antes, para terminar, es darme cuenta de lo siguiente. Estoy escribiendo con que no es. Por ejemplo, ¿qué me dice el primer cálculo acerca de las coordenadas respecto a esta base mágica de T de V1? T de V1 es 2 veces V1. Entonces, ¿quiénes son sus coordenadas? T de V1 respecto de la base que contiene a V1 como su primer elemento, ¿quién es? Las coordenadas son un elemento de ¿verdad? Este es ABC. Entonces, ¿cómo se escribe T de V1 como combinación lineal de V1, V2 y V3? ¿Cuáles son sus coordenadas? Aquí está. ¿Cuántas veces ocupo V1? 2 veces. ¿Cuántas veces ocupo V2? Ninguna vez. ¿Cuántas veces ocupo V3? Ninguna vez. Es decir, que las coordenadas de V1 respecto de esta base, ni siquiera hace falta multiplicar por una inversa, ¿verdad? Me quedaría 2, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del segundo elemento respecto de esta base mágica? Y T de V2, ¿cómo se escribe T de V2 en términos de V1, V2 y V3? V1 no lo ocupo. Ocupo 5 veces V2 y V3 no lo ocupo. Es decir, que respecto de esta base, sus coordenadas son demasiado fáciles de calcular. ¿Y cuáles serían las coordenadas de V3 respecto de esta base mágica? Sí, no ocupo V1, no ocupo V2 y ocupo 7 veces V3. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que si yo hubiese, ¿verdad? Si yo hubiese escogido de primero la base en la cual quería representar a mis elementos, hubiera sido mucho más fácil, ¿verdad? Porque es mucho más fácil calcular las coordenadas de los elementos de la base respecto de esta base. Entonces, vamos a ver que en general, una transformación lineal, una transformación lineal, ya dijimos, es multiplicación por una matriz. Eso ya lo dijimos antes y vimos ejemplos de cómo encontrar esa matriz. Ahora, cuando lo hicimos respecto de la base canónica, ¿verdad? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, una matriz se puede representar siempre como multiplicación de una matriz. Pero, a veces, es mejor, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Es mejor traducir respecto de alguna base. Primero, ¿verdad? De una base. ¿En qué sentido? Que la matriz que voy a obtener va a ser mucho más sencilla, ¿verdad? Trabajar con estos elementos es mucho más sencillo que trabajar, por ejemplo, con la matriz original. ¿Verdad? La matriz original era esta. Esta matriz tiene como columnas, ¿verdad? Las imágenes de estos 3 elementos. ¿Verdad? Esta matriz tiene como columnas las imágenes de los elementos de la base canónica. Sin embargo, si hubiésemos trabajado con otra base,
esta, por ejemplo, ¿verdad? Esta base mágica. Las columnas que hoy nos han aparecido, pues son mucho más sencillas, ¿verdad? Me habría quedado la matriz 2, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7. Entonces, en términos, o sea, en otro idioma, ¿verdad? En términos de la base B, ¿verdad? Las bases, lo que me permiten es llevar a cabo la traducción, analizar qué es lo que hace la transformación lineal es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque tenemos una matriz más sencilla que la matriz original, ¿verdad? La matriz original está escrita respecto de lo que hace la transformación lineal en los elementos de esta base. Y está bien, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Yo puedo calcular en términos de este producto, pero bueno, yo creo que nadie va a atreverse a decir que esta matriz no es más fea, o bueno, sí es más fea, ¿verdad?, que esta otra. Es decir, que si yo traduzco todo a la base B, toda la transformación lineal está determinada por estos tres elementos, ¿verdad? La transformación lineal está determinada por lo que hace en V1, V2, V3 o en cualquier otra base. Pero esta base particular tiene una representación mucho más sencilla en ese lenguaje, ¿verdad? Es como que si yo quisiera hablar español en Suecia. Y el español es muy fácil para mí, pero los suecos, las suecas, no me van a entender. Entonces, si yo voy a Suecia, es mejor traducir a sueco y ahí todo el mundo me va a entender. Entonces, bueno, vamos a quedar hasta acá, pero más adelante vamos a ver cómo, porque esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo escoger la base mágica? Ciertamente, no fue al azar, ¿verdad? Estos elementos que yo escogí, V1, V2 y V3, ciertamente cumplen con propiedades bastante específicas. ¿Cuáles? Evaluar en la transformación lineal V1 es simplemente multiplicar por 2. Vean que la transformación lineal es multiplicar por esta matriz. Pero al final de cuentas, este elemento mágico es simplemente multiplicar por 2, ¿verdad? Evaluar la transformación en este elemento es multiplicar por esta matriz. Pero al final de cuentas, todo se reduce y es multiplicar por 5. Entonces, estos elementos V1, V2, V3 son muy especiales, ¿verdad? Son muy especiales en el sentido de que al evaluarlos, pues no tengo que multiplicar por no tengo que multiplicar por una matriz. Basta multiplicar por una constante. Para V2 es 5, para V3 es 7, para V1 es 2. Bueno, eso es mucho más sencillo. Eso es mucho más sencillo que multiplicar por una matriz 3 por 3, que fue como lo hicimos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver más adelante cómo podemos escoger, dada una transformación lineal, una base respecto de la cual, ¿verdad?, la traducción sea más fácil de entender. ¿Ok? Entonces vamos a ver que no siempre, pero muchas veces vamos a poder encontrar una base con estas propiedades tan deseables, ¿verdad?, que la matriz que la representa, la matriz que la define, pues sea una matriz bastante sencilla. ¿Ok? Entonces vamos a quedar hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? Ok, entonces nos vemos la próxima semana. No olviden la tarea 6 ya se encuentra habilitada. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Bien.